Si hay un tema en el cual todos los cristianos deberíamos estar bien preparados bíblicamente, es el tema de la redención. Ustedes saben que hay muchos temas en las Escrituras, pero del que deberíamos saber más los cristianos es el tema de la redención. ¿Por qué? Porque es un tema fundamental en nuestra fe, ¿cierto? Es por esa redención que nosotros tenemos salvación en Cristo. Pero si hacemos un pequeño sondeo acerca del conocimiento que tiene la iglesia en cuanto a la redención, pues nos vamos a dar cuenta que desafortunadamente los cristianos ignoran mucho lo que es la redención. Hay mucha confusión en cuanto al tema. Por ejemplo, hay muchos cristianos profesantes que no creen en la redención, imagínense ustedes. Dicen que creen en Cristo, pero no creen en la redención. Un ejemplo de ello es los de teología liberal. Ellos dicen creer en Jesús, pero no creen en la redención. Otros creen en la redención, pero piensan que el objetivo principal, la redención, es el hombre, ¿no? Y ahí podríamos hablar de todas esas iglesias humanistas donde el centro del mensaje, el centro de todo es el hombre y no es Dios, ¿no? Otros enseñan que la redención no fue planeada sino circunstancial, ¿no? Como si Dios estuviese, después de haber creado el cielo, la tierra y todo, y haber puesto al hombre allí, se sorprende cuando encuentra a Adán en pecado y dice, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Y dice, no, pues hagamos la redención. No, eso es lo que algunos piensan. Algunos piensan que esto sucedió así. Otros asumen que la redención requiere un mérito humano, es decir, que con esfuerzo, con piedad, con buenas obras podemos llegar a alcanzarla. Entonces miren cómo hay mucha confusión en cuanto a este tema. Podríamos citar muchas otras confusiones que tiene el creyente hoy en día en cuanto a este tema tan importante que es la redención. El apóstol Pablo, a pesar de que él ha estado un buen tiempo enseñando a la iglesia de Éfeso, a él no le parece un tema menospreciable, sino que todo lo contrario. Él en la carta, hoy en el versículo que vamos a estudiar, nos va a hablar de la redención. Y yo creo que mucho de lo que estamos viendo hoy en día en cuanto a la ignorancia acerca de la redención, tiene una culpabilidad compartida. Por un lado, los pastores a veces como que se preocupan mucho por otros temas y menosprecian el valor del tema de la redención, pero el tema de la redención es central, ¿no? A veces de pronto el pastor piensa o el maestro bíblico piensa que como ellos ya son cristianos, pues ya asume que ya todos saben cómo es la historia, ¿no? Pero resulta que muchas veces el cristiano ignora el tema de la redención, ¿no? Y también es un tema de culpa de la congregación, porque muchas veces las iglesias, las personas que asisten a las iglesias son muy perezosas para estudiar la sana doctrina, ¿no creen? Deberíamos dedicar un buen tiempo en la semana, ¿cierto? Pero a veces no, simplemente nos limitamos al culto y ya. Y por eso también hay mucha ignorancia en cuanto a este tema. El apóstol Pablo hoy nos va a hablar acerca de este tema, así que continuamos hoy con la serie expositiva de las epístolas del apóstol Pablo, de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, con un lema que es, ¿cómo es? En Cristo, por Cristo y para Cristo. Y esta es nuestra cuarta enseñanza de esta serie y se titula Costosamente Redimidos. Costosamente Redimidos. Vamos a estar estudiando Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer ese texto porque es el que vamos a estudiar hoy. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Continuamos con este estudio precioso de la epístola de Pablo a los Efesios. Y estamos estudiando la primera parte de esta enseñanza, de esta carta, que es muy doctrinal, dijimos. Recuerden que Pablo siempre usa ese esquema de enseñanza, ¿no? Primero pone toda la doctrina y luego habla de la aplicación, porque la Biblia no es solamente para tenerla en la cabeza, sino para nosotros vivirla, ¿no?
Y esa primera parte es la parte doctrinal, que nos habla de Dios, de su plan de redención, de Cristo el Salvador y de los privilegios que nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos en Jesucristo, ¿no? Hemos dicho que los privilegios de los que nos habla aquí el apóstol Pablo son 9. Y ya hemos visto 2 de esos privilegios. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primero? Primero decía que somos bendecidos plenamente, ¿recuerdan? ¿Cuál fue el segundo? Que fue el que vimos hace 8 días. Que hemos sido escogidos para Dios, ¿no? Ya fuimos bendecidos en el cielo, en la eternidad, ¿cierto? Y también hemos sido escogidos, ya hemos sido escogidos. Dios no está escogiendo ahorita, sino que ya escogió. Eso fue lo que vimos en la última enseñanza. Y en los versículos que nos corresponde estudiar hoy, el apóstol Pablo nos enseña 3 aspectos importantes acerca de nuestra redención, ¿no? Y por eso el título, ¿no? Hoy vamos a hablar de la redención. Y vamos a ver esos aspectos importantes, 3 aspectos importantes de la redención. Entonces, lo primero que nos enseña aquí el apóstol Pablo es el precio de la redención. ¿Cuánto costó nuestra redención? En estos versículos el apóstol Pablo vuelve a referirse a la iglesia, es decir, a los creyentes, dentro del ámbito de bendición, dentro del ámbito del cual tenemos todo lo que Pablo nos enseña aquí. ¿Cuál es ese ámbito? Dice el texto, ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? En Cristo tenemos todo esto, ¿no? Si no estuviésemos en Cristo, pues no tendríamos absolutamente nada, ¿no? Y nos habla de un privilegio específico que es la redención, ¿no? Le recuerda a la iglesia de Éfeso que en Cristo tenemos el privilegio de la redención, ¿no? Y la redención es una palabra que no es muy usada como aquí en nuestro tiempo, que no la usamos mucho para nuestros diálogos cotidianos, pero que antes era usada para hablar de un rescate legal. Y transmite la idea de ser librado o recomprado, en el caso de los esclavos, mediante un pago. Ser librado mediante un pago, ¿no? Mediante un precio que se paga, ¿no? Y un ejemplo de redención, pues tendríamos muchos, pero hablemos de uno y es el ejemplo de Ruth, ¿recuerdan? La Biblia nos habla, el que ha leído Ruth sabe que esta es una historia romántica hermosa, ¿no? Pero dentro de esa historia también vemos una negociación, porque es una historia de redención, precisamente. Y en la redención hay un aspecto legal, ¿no? Nosotros vemos que en la Biblia, cuando Boaz rescata a Ruth, la moabita, ¿recuerdan? Para poderla rescatar, él hace un negocio donde él tiene que comprar los bienes del marido muerto, ¿recuerdan? Y casarse legalmente con Ruth. Eso era conocido en ese tiempo como redención, ¿no? Y había un negocio completo detrás de todo eso. Y la Biblia hace énfasis también que hubo una negociación en medio de todo esto. No es solamente la parte romántica. Ahora, generalmente cuando se cuenta la historia, cuando se pone en el cine o todo esto, se le da más importancia al romance, pero la Biblia le da mucha importancia a la negociación. ¿Ustedes recuerdan? ¿Por qué? Porque era una negociación que se llamaba redención. Entonces había que pagar para liberar, para sacar de esa condición a la persona. La palabra redención también se usa para explicar el significado de la muerte de Cristo por nosotros. Y eso es importante. La redención es una palabra que se usa para hablar de la muerte de Cristo por nosotros. Por ejemplo, en Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez esa palabra, el rescate por un precio, ¿no? Y cuando se habla de redención, algunos enfatizan simplemente en el acto de liberación, ¿no? Como diciendo, Cristo nos rescató, nos sacó del pecado, nos sacó de esto y de aquello. Pero la Escritura resalta el hecho de que las personas o los bienes redimidos, en toda la Escritura, fueron redimidos mediante un pago, un precio, y hace énfasis en el precio. Y lo mismo pasa cuando hablamos de la redención de Cristo. En el versículo 7 que acabamos de leer, ese versículo del apóstol Pablo a los Efesios, pues lo que nos dice es acerca del precio. Dice: en quien tenemos redención, ¿por qué?
Por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. La pregunta es, ¿cuál fue el precio por nuestra redención? ¿La sangre de quién? De Cristo. Pero esto puede generar muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser la sangre el precio de la redención? ¿Cómo se puede pagar con sangre? ¿De qué debe ser rescatado el hombre? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿De qué se rescata el hombre? ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando dice que Cristo nos compró, nos redimió a precio de sangre? Pues para entender la redención es importante entender tres cosas. Hay que tener claras tres cosas. Esto es muy importante para usted que quiere evangelizar y de pronto dice, y yo a veces no sé ni qué decir, ¿no? No sé cómo explicarlo. Yo sé lo que hizo Cristo, pero a veces no sé cómo explicarlo. Pues hay que entender tres cosas importantes para tener claro lo que es la redención. Entonces, primeramente, ¿quién es Dios? Entonces, la mayoría de los cristianos que no entienden el tema de la redención están en esa situación precisamente porque no saben en realidad quién es Dios. Muchos ven a Dios simplemente como un ser bueno que quiere que estemos felices, que nos vaya bien, ¿cierto? Y por eso todo el mundo le pide a Dios, ¿no? Todo el mundo le pide a Dios. ¿Por qué? Porque piensan que Dios está precisamente para eso, ¿no? Si yo necesito viajar, pues Señor, el viajecito. Si yo necesito esto y oran a Dios, pues no están haciendo algo que sea ajeno a lo que la Biblia dice, porque la Biblia habla de orar a Dios, pero piensan que lo único que hace Dios es conceder deseos, ¿no? Ven a Dios como eso, como un ser bueno que nos quiere mantener felices. Pero por las Sagradas Escrituras, Dios se revela a sí mismo como el Creador soberano, el dueño de nuestra vida, el Dios santo, perfecto, justo. Y eso es muy importante, ese es el aspecto importante en todo esto. Dios es justo, Dios es verdad. Él es el estándar moral para todas las criaturas. Dios no solo es santo, sino que Él es la santidad misma, ¿no? No solo es ley, sino que Él es la ley. Es decir, su naturaleza, su voluntad determinan de manera absoluta lo que es bueno y lo que es malo. Y ese Dios santo, soberano, estableció castigo para el que infringe la ley. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Otra cosa que es importante tener clara si queremos entender la redención es quién es el hombre, ¿no? Entonces ya dijimos quién es Dios. Ahora lo segundo es quién es el hombre. El hombre fue creado por Dios, varón y hembra, dice la palabra, a la imagen y semejanza de Dios con rectitud moral. Cuando Dios creó al hombre era bueno. Por eso nosotros no pecamos porque somos hombres. A veces dicen, pecar es de humanos, pero no es de humanos. Pecar es de pecadores, ¿cierto? Porque Dios no nos hizo mal. La Biblia no dice que Dios nos hizo mal. La Biblia dice que Él nos hizo moralmente buenos, pero en la caída es que nuestro corazón se corrompió. Entonces Dios les dio rectitud moral, les dio un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero nuestros primeros padres, ¿qué hicieron? Violaron el mandato de Dios, quedando muertos espiritualmente, esclavos del pecado y enemigos de Dios. Así que esa es la realidad del hombre. El hombre es un ser muerto en sus delitos y pecados, esclavo y enemigo de Dios. Por último, debemos entender quién es Cristo. Entonces ya vimos quién es Dios, vimos quién es el hombre y ahora vemos quién es Cristo. En la redención Dios se propuso rescatar un pueblo para sí. Pero aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque vimos que Dios, ¿cómo es? Dios es justo, ¿cierto? Dios es santo. Y eso quiere decir que Dios exige que el pecado sea castigado. Él es justo. Dios exige que el pecado sea castigado. Así que Dios no puede simplemente perdonar a su pueblo haciendo como si no hubiera pasado nada, ¿cierto? Como yo decir, no, tranquilo, dejemos así. No, Dios no podía hacer eso, ¿no? No puede pasar por alto ni suavizar las demandas de la justicia que Él mismo estableció. Si desea justificar a los impíos, pues no puede hacerlo violentando su justicia, violentando su ley. Debe encontrar la manera de hacerlo satisfaciendo su justicia. ¿Cómo rescatar al hombre pecador y aún así mantener su justicia? Esa es la pregunta. Y ahí es donde entra Jesucristo, que es el Redentor.
La Biblia desde el Antiguo Testamento nos habla de la justicia sustitutiva. Dentro del contexto del sacrificio en el templo, ustedes recordarán, el pecador traía, cuando venía a adorar al Señor, el pecador traía un cordero con la intención de sacrificarlo por su pecado, ¿no? Traía ese cordero delante de Dios como sustituto. Era degollado en el altar y el sacerdote presentaba la sangre del cordero delante de Dios, manifestando que la muerte, que es la paga del pecado, ya se había realizado ¿en quién? En el cordero, ¿cierto? Él era el pecador, pero él traía un cordero y el que moría era el cordero, ¿no? Él pagaba por el pecado del pecador. De esa manera el pecador era redimido, dice la Escritura, porque el cordero pagó con su sangre. Eso es redención. Miren que sí hubo un pago. ¿Sí ven? Es decir, fuimos justificados, perdonados, todo esto con un pago. No fue que simplemente Dios se hizo como que no pasó nada. No, sí hubo un pago delante de Dios. Pregunto, ¿la justicia de Dios fue satisfecha? Sí. Claro que sí. ¿Y el pecador fue redimido? Claro que sí. Miren cómo en Cristo se cumplen las dos cosas, ¿no? De esa manera el pecador era redimido porque el Cordero pagó con su sangre. Este era el Evangelio en la promesa en el Antiguo Testamento. Por eso cuando Cristo, que es el cumplimiento, vino a esta tierra, pues Él tuvo que ir a la cruz. Y Juan dijo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó en la cruz como el Cordero designado por Dios para, a través de su sangre, como nos está diciendo el apóstol Pablo, es decir, de su muerte, redimir al hombre de su condenación. Y esto debe quedarnos claro, cuando habla de la sangre está hablando de su muerte, ¿no? Realmente algunos toman la sangre de Cristo como un agüero, como algo que tiene ciertos poderes, ¿no? Le aplican la sangre de Cristo a la gente para medicina y todo esto. Eso es mentira. La Biblia nos habla de la sangre, del poder de la sangre de Cristo como la muerte del Cordero, ¿no? La sangre nos habla de que Él dio su vida por nosotros. Es el poder de la sangre de Cristo, ¿cierto? No sirve para sanidad ni para nada de eso. No, estamos hablando de la muerte de Cristo como pago por nuestros pecados. El objeto o el objetivo del Evangelio no era simplemente la salvación del hombre, ¿no? Algunos piensan que ese era el objetivo, ¿no? La salvación del hombre, pero el objetivo va mucho más allá. El objetivo va hacia la justificación, es decir, hacia la satisfacción de la justicia de Dios. La cruz de Cristo es la forma en que Dios satisfizo plenamente su justicia y de paso redimió un pueblo para sí. Y ese es el Evangelio, que es la redención. De eso nos habla la Biblia. ¿Desde cuándo? ¿Desde el Nuevo Testamento? No, desde el Antiguo. Siempre ha sido igual. El objetivo del Evangelio no es simplemente la salvación del hombre. El objetivo real es la satisfacción de la justicia de Dios, que había sido quebrantada por la humanidad caída, pero que en Cristo esa justicia violentada, mancillada, pues es satisfecha por la obra del Cordero, ¿no? La redención no tiene como fin la realización del hombre. Muchos hoy en día predican acerca de esto, que Cristo murió para que usted sea rico, para que tenga lo que sus padres no tuvieron, el dinero que no tuvo su familia. Usted va a viajar donde su familia no viajó porque Cristo murió en la cruz. Y todas esas cosas no son sino un cuento. Porque la obra de la cruz lo que dice es que Él murió porque nosotros íbamos a ir al infierno, íbamos a tener que pagar eternamente. Por eso el resto que nos puede dar Dios, pues es, digámoslo así, que es como diríamos en Colombia, es la ñapa, ¿no? Es la bendición extra. Si solamente nos salvara, pues eso ya es algo maravilloso. Pero Él, aparte de eso, también nos bendice, nos ayuda, nos sostiene. La redención no tiene como fin la realización del hombre, sino la gloria de Dios. Como lo repite constantemente el apóstol Pablo en esta carta, ¿no? El apóstol con estas palabras está recordando a la iglesia de Éfeso, que si ustedes recuerdan, era una iglesia que estaba siendo arrastrada por la corriente de este mundo. Les recuerda que ellos habían sido libertados de la condición de esclavitud del pecado, que ellos no tenían por qué estar en pecado, porque ellos habían sido libertados, que habían sido rescatados de las tinieblas
a la luz, que ellos no eran igual al mundo, ¿cierto? Pero también que fueron redimidos o comprados para Dios y que ahora le pertenecen a Dios. Ya no pertenecen al príncipe de este mundo con toda su ideología pecaminosa y rebelde, sino que ahora pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también les recuerda que el precio que se pagó por su rescate fue el más alto que se puede pagar en esta tierra, que es la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, el sacrificio de nuestro Redentor. Eso costó nuestra salvación, el sacrificio de Cristo. Por eso nuestro título de hoy: hemos sido costosamente redimidos. Hemos sido costosamente redimidos. Lo que se pagó por nosotros es un precio muy alto. La iglesia de Éfeso se había dejado arrastrar por el mundo y por eso el apóstol le recuerda todo esto. Pero yo les pregunto, ¿será que la iglesia de nuestro tiempo también se ha dejado arrastrar por el mundo o no? Sí. ¿Cierto que sí? E incluso nosotros muchas veces nos tiende a jalar muchas veces hacia sus pensamientos, a sus cosas, ¿no? Y hay muchas áreas en las que la iglesia moderna se ha dejado arrastrar por el mundo, pero yo quisiera hablar de 5 rápidamente. 5 áreas en las que la iglesia se ha dejado arrastrar por este mundo. La primera, en cuanto al objetivo de vida. Los creyentes deberían tener como objetivo de vida Dios, ¿no? La gloria de Dios. Ese debería ser el objetivo. Pero la iglesia se ha dejado arrastrar por el egocentrismo, la vanidad, el materialismo y una cantidad de cosas que el mundo ha puesto allí delante de ella, de tal manera que el objetivo de la iglesia muchas veces ya no es Dios. El objetivo de la iglesia ya no es la evangelización, ya no es Cristo, ya no es el reino. Y eso obviamente es triste en la iglesia. Eso es lo primero en lo que nos hemos dejado desviar. Lo segundo es en cuanto a la sexualidad, conforme al mandato divino. La iglesia debería creer, como dice la Escritura, en la sexualidad dentro del marco del matrimonio, como dice la palabra, entre un hombre y una mujer. Pero muchas iglesias se han dejado arrastrar por la liberación sexual y han adoptado cuanta aberración el mundo saca, ¿no? El mundo saca alguna tontería y la iglesia dice: nosotros también, ¿no? Pero por la palabra de Dios el creyente sabe que el sexo es para el matrimonio. Nosotros no estamos en contra del matrimonio como el mundo sí lo está, en contra del compromiso. Todo lo contrario, los creyentes promovemos el matrimonio como un compromiso. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo dice la Biblia? ¿Para cuántos meses? Para toda la vida. Ese es el matrimonio. Cuando una persona, un hombre se une a una mujer, debe hacerlo ¿para cuánto tiempo? Para toda la vida, ¿cierto? Eso es lo que nosotros predicamos. Así debería pensar la iglesia. Y eso nos lleva a un tercer área en los que la iglesia se ha dejado desviar por el mundo, y es en el área de la familia. La iglesia debería estar a favor de esa institución creada por Dios, que es la familia. Los creyentes deberíamos formar familias fuertes sobre principios de amor, de respeto, conforme al mandato bíblico. Pero muchas veces los creyentes se dejan arrastrar por ideologías mundanas que censuran el matrimonio, que lo rechazan, que rechazan el diseño divino, que desprecian la maternidad, y son ideologías, pensamientos que desvían a la iglesia de lo que Dios dice. Y estamos hablando del consumismo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día la gente dice: yo para no gastar mucho dinero, mejor ni me caso, ¿cierto? El consumismo, yo quiero pasear y pues, hacer muchas cosas. Una familia no me lo impediría. El materialismo, el machismo también, ¿no? El machismo. El feminismo también. El feminismo está en contra incluso de tener un hijo, que eso es una imposición cultural, dicen, ¿no? Y el libertinaje sexual, ¿no? El que quiere tener sexo libre no se casa, ¿no? Y todas estas cosas desvían a la iglesia. Debería ser lo normal en el mundo, pero a la iglesia no debería tocarnos. Pero desafortunadamente eso entra a las iglesias muchas veces. El cuarto área es la institución del Estado. Según la Biblia, ¿quién instituyó el Estado? Dios, ¿no? La iglesia debería estar a favor del orden civil, del respeto a la autoridad. Sin embargo, muchos cristianos en la actualidad menosprecian la autoridad, las instituciones civiles,
y se levantan contra lo que Dios instituyó. ¿Y qué dice Dios en Romanos? Que el que se levanta contra lo establecido por Dios, ¿qué dice? El que se levanta contra lo establecido por Dios, contra Dios se levanta. Es lo que dice, ¿cierto? Y el quinto, estoy hablando de 5 nomás, pero son muchos más. El quinto, por ejemplo, es el trabajo, ¿no? La iglesia debería verlo como una bendición, que es lo que la Biblia nos dice. Es la bendición por la cual Dios nos provee, nos mantiene, nos sostiene, por la cual recibimos el sustento. Pero muchos creyentes se han dejado arrastrar por el sistema de este mundo que hace ver el trabajo como una maldición, ¿no? Hoy en día para muchos el trabajo es una maldición. Y condenan a aquellos que producen empleos como malos y pretenden que todos tenemos derecho a un sueldo sin trabajar. Yo pregunto, ¿esa idea es bíblica? ¿Nosotros merecemos un sueldo sin trabajar? Es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué dice la Biblia acerca del sueldo, del salario, de lo que nosotros nos tienen que pagar? ¿Qué dice? ¿El que no? ¿Que no? Así dice la Biblia. El que no trabaja, que no coma. Alguien diría, uy, no, pastor, que coman todos, ¿cierto? ¿Cómo va a decir eso? ¿Pero lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Y el que no trabaja, que no coma, porque el trabajo es una bendición, es algo bueno. Hermanos, por uno ser vago es que se le ocurren tantas cosas malas, ¿no? Entonces, mire, pero yo les pregunto, ¿será que la iglesia se ha dejado arrastrar por esos pensamientos? Claro. Y no solo por eso, podríamos quedarnos toda la mañana hablando de todas las cosas por las cuales la iglesia se ha dejado arrastrar. Y esas son 5 áreas nomás, pero hay muchas, ¿no? Podríamos hablar de muchas. Terminamos adoptando las posturas del mundo y apartándonos de lo que la Biblia dice. Por eso la iglesia de nuestros días también necesita recordar esto que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿no? Debería recordar que ha sido libertada de la condición de esclavitud del pecado, que ha sido rescatada de las tinieblas. ¿A qué? A la luz de Cristo, que fue redimida para Dios, que ya no pertenece al príncipe de este mundo, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que el precio que se pagó por nuestra redención fue el más caro, ¿cierto? La iglesia debería pensar esto. ¿Qué hacemos nosotros pensando como el mundo si por nosotros se pagó el precio más caro que se puede pagar en esta tierra? ¿Qué hacemos nosotros defendiendo la cultura del sistema de este mundo si nosotros tenemos una palabra que es infalible, que es la palabra de Dios? Si el Cordero de Dios murió por nosotros, si pagó en la cruz con su sangre por nosotros. La segunda cosa que nos muestra aquí el apóstol Pablo en cuanto a la redención son los beneficios. Lo primero era el precio, ¿no? El precio fue el más alto, la sangre de Cristo. El segundo son los beneficios de la redención. Y aunque el objetivo principal de la redención en Cristo no es el hombre, sino ¿quién? Dios, ¿cierto? No es el hombre, sino Dios. La Biblia nos enseña que esa obra de redención esa obra de redención de Cristo en la cruz, ¿no? Es la base sobre la cual la iglesia recibe todas las bendiciones de Dios, ¿no? Todo lo que Dios le da, ¿no? Muchos beneficios. Y el apóstol Pablo en los versículos 7 y 8 de nuestro estudio nos habla de algunos de esos beneficios de la redención. El primero del que nos habla aquí es de uno de los más importantes, que es el perdón de pecados. El perdón de pecados. ¿Por qué es importante? El perdón no solo es beneficioso para la eternidad, sino para el tiempo presente. ¿En qué sentido? El pecado no solamente condena al hombre eternamente, ¿cierto? Porque el pecado condena al hombre eternamente. Pero el pecado no solamente hace daño para la eternidad, sino que también trae consecuencias temporales, tanto físicas como espirituales. El pecado siempre se muestra atractivo, codiciable, pero al final solo produce daño, solo produce enfermedad, culpa, dolor, solo produce muerte. Por ejemplo, una gran parte de las afecciones que hoy en día se catalogan como enfermedades mentales son producidas por la culpa que genera el pecado. Esa es la realidad y así lo ha determinado incluso la ciencia, ¿no? El Salmo 32, 3 y 4 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Está hablando el salmista, él había pecado, ¿cierto? Pero ¿qué hizo cuando pecó? ¿Se fue y confesó su pecado? No, él se quedó calladito. Dijo, yo no hice nada. Recuerden, el pecado del salmista fue muy tremendo. Pero él se calló. Mientras estuvo callado, ¿qué dice que él sentía?
los huesos envejecidos, gemía. Es decir, ¿cómo estaba él anímicamente, emocionalmente cómo estaba? Mal. Y aquí vemos al salmista en una situación de angustia. Si ustedes leen acerca de esa angustia de David, dice que él mojaba la cama de lágrimas, que él estaba pasando realmente mal. Él no confesaba su pecado y estaba allí mal. Y por eso es que el psicoanálisis de Freud, si ustedes recuerdan ese asunto del psicoanálisis, que es un intento necio del hombre, pecador, por obtener paz. En vez de atacar al pecado, miren lo interesante, en vez de atacar al pecado, ¿qué ataca el psicoanálisis? Yo les he hablado un poco del asunto. ¿Qué ataca el psicoanálisis? Ataca la conciencia, ¿cierto? La conciencia. Entonces, ¿por qué sufría el salmista? ¿Qué lo atormentaba? Él sabía que había pecado. ¿Cómo lo sabía? Su conciencia. Todos tenemos conciencia. La conciencia no nos deja tranquilos, turba en nuestro corazón, pero en realidad no es ella la que nos turba. ¿Qué es lo que turba el corazón del hombre? Su pecado, ¿cierto? Pero el psicoanálisis, en vez de ir contra el verdadero mal, que es el pecado, ellos atacan la conciencia. Para el psicoanálisis, la mala es la conciencia. Entonces, ¿qué hacen el psicoanálisis? Pues dice, tranquilo, ¿cierto? Usted está así de mal porque usted cree que hizo mal, pero eso que usted hizo no es malo, así que tranquilo. Mire, ya le quitó un peso de encima, ¿cierto? Pero yo les pregunto, ¿será que de verdad podemos engañar nuestra conciencia? ¿Será que realmente podemos acallar esa parte de nuestro corazón que Dios nos hizo y que nos dice lo que realmente estamos haciendo, nos confronta verdaderamente con nuestra realidad? Y miren lo interesante, el psicoanálisis se fue contra la conciencia y eso es absurdo. Eso es como decir que la ley es la culpable de que un asesino esté pagando una pena en prisión, ¿no creen? Eso sería tan absurdo como decir que el asesino está en la cárcel porque existe ley. ¿Cuál sería la solución entonces? Quitamos la ley y el asesino queda libre, ¿cierto? ¿Será inteligente ese razonamiento? ¿Será que tenemos que quitar la ley para que el asesino no vaya a la cárcel? ¿O será que el asesino debe dejar de delinquir para que no tenga que ir por allá a pagar prisión? Obviamente es el hombre el que debe dejar el pecado. Culpar a la conciencia o a la ley es algo absurdo, ¿sí o no? Es algo totalmente necio. Pero aunque suena absurdo, si ustedes se dan cuenta y analizan la realidad de lo que estamos viviendo y lo que vemos hoy en día en nuestras vidas, en películas, en series, en la política, en muchas áreas, esa es la manera de pensar del mundo hoy, desgraciadamente, y ha traído mucho daño, ¿no? Porque el mundo piensa que lo malo ya no es el pecado. Incluso legaliza muchos pecados, ¿no? El mundo legaliza muchos pecados, dice, esto se puede, esto tranquilo, ¿cierto? Y en vez de arreglar el problema, ¿qué quitan? Quitan leyes. Hay muchas leyes. Si usted mira la historia de la ley de antes a ahora, desde cuando el cristianismo entró, se han quitado muchas leyes, como dejando que todo pase, que tranquilo, que eso no es malo, que eso, ¿cierto? Estamos alcahueteando el mal, el pecado, y eso en vez de traernos bendición, en vez de ayudarnos, ¿qué está pasando con la situación de hoy en día? Muchos hablan acerca de un caos, ¿cierto? Porque es la realidad. Lo malo no era la ley, lo malo no es la conciencia, lo malo es el pecado. El pecado trae consecuencias eternas, pero también temporales al hombre, tanto físicas como espirituales. Y por eso el salmista dice en el Salmo 32:1, miren ese salmo, dice el Salmo 32:1. Dice el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Eso es maravilloso. Si el pecado nos aflige física y espiritualmente, si nos hace daño para la vida presente y para la eterna, que el texto diga que somos perdonados es maravilloso. Por eso dice el texto, bienaventurado el hombre que ha sido perdonado. Lo que necesita el pecador atormentado no es eliminar la conciencia. Lo que necesita es confesar sus pecados a Dios en arrepentimiento y poner su fe en la obra del Salvador. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren el salmista lo que dice.
¿Cómo creen que quedó el corazón del salmista después de confesarlo? Tranquilo, ¿cierto? Él dice, pero yo un día confesé, gracias al Señor pude confesar, quedé tranquilo. Y eso es maravilloso. Solo en Jesucristo el pecador puede hallar perdón y la paz de conciencia. Solamente en Cristo. Por eso el Evangelio tiene una invitación que está vigente todavía. Y es un llamado al arrepentimiento. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mis hermanos, el perdón de pecados es una bendición. Es la bendición de las bendiciones más grandes que podemos tener. Para los pecadores representa la más extraordinaria noticia e incluso muchos han llegado a calificar el perdón de pecados como el fundamento de la felicidad. Y Pablo nos dice en este texto que la redención nos dio beneficios. El primero de ellos, ¿cuál es? El perdón de pecados. Pero hay otro beneficio que el apóstol nos deja ver aquí en su texto, y es que nosotros recibimos justificación. Cuando el texto dice que ese perdón es dado según las riquezas de su gracia, nos está recordando el fundamento sobre el cual hemos sido perdonados. La gracia de Dios en la justificación. Lo que hablábamos ahorita, la sangre fue derramada y nosotros hemos sido perdonados por esa obra. Y no voy a profundizar mucho del tema de la justificación porque hace 8 días hablamos de ella, pero quiero dejar claro que es un beneficio maravilloso para el pecador. La justificación. La Biblia nos enseña que después de la caída todos los hombres son pecadores, ¿cierto? No hay justo, dice la Biblia, ni aun uno. No hay hombre que no peque, dice la Biblia. Y eso quiere decir que todos los hombres merecemos condenación. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Si el estándar por el cual vamos a ser juzgados los pecadores es la perfección moral de Dios, ¿quién se puede salvar por sus obras? Nadie. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y en este escenario, mis hermanos, en que para el hombre no hay esperanza, en que somos pecadores todos y vamos a perdernos todos, en ese escenario, para el hombre al que Dios en su gracia convence de pecado, la justificación deja de ser un simple beneficio y se convierte en un glorioso privilegio, en algo maravilloso, en algo glorioso. Si el pago legal por el pecado y el pecado nuestro es la culpa, es la muerte, es la condenación, pues ser perdonados de todos nuestros pecados y justificados delante de Dios por medio de Cristo significa una vida en paz con Dios en esta tierra y la seguridad de una vida eterna con nuestro Padre Dios. Y eso es maravilloso. Eso es glorioso. Así que ese es el segundo beneficio que vemos ahí, pero hay un tercer y cuarto beneficio que da Pablo allí, y son dos cosas que él presenta unidas allí, y es la inteligencia y la sabiduría, ¿no? Esos son beneficios de la redención, la inteligencia y la sabiduría. Y aunque muchas veces nosotros vemos esas palabras como sinónimos, en realidad tienen algo de diferente, son distintas, expresan dos cosas diferentes. La sabiduría es la capacidad para conocer. Es la capacidad para conocer. Dios nos da capacidad intelectual de comprender su voluntad, de entender las doctrinas del Evangelio. Podemos entenderlas intelectualmente y eso es maravilloso. Podemos nosotros explicarlas cuando las entendemos. Pero eso no es todo. La vida cristiana no es solamente saber, ¿no? La Biblia también, y el apóstol Pablo también usa la palabra inteligencia. El apóstol Pablo también usa la palabra inteligencia, que nos habla de la capacidad de aplicar prudentemente el conocimiento. Miren lo interesante. Nos dio la sabiduría para conocer, pero también la inteligencia para aplicar sabiamente ese conocimiento. Y el apóstol dice que Dios nos ha concedido de manera
abundante las capacidades intelectuales y prácticas para una vida cristiana que le glorifique. Eso es lo que dice el texto. Dios nos ha dado las habilidades, tanto intelectuales como prácticas, para vivir la vida cristiana conforme a su voluntad. Ahora yo les pregunto, ¿qué será más importante, mis hermanos? ¿La doctrina o la práctica? ¿Qué creen ustedes? ¿La doctrina? Las dos, ¿no? Las dos. Hay creyentes que menosprecian el conocimiento de la doctrina, ¿no? Y dicen, ¿para qué? ¿Para qué estudiar teología? ¿Para qué prepararse doctrinalmente? ¿Para qué entender todas esas doctrinas? ¿Cierto? Como si no fuera importante. Pero eso no es cierto, no es que no sea importante, todo lo contrario, es muy importante. Sin conocimiento doctrinal no se puede creer de manera correcta. Por eso muchos tienen un evangelio falso. Y mucho menos se puede vivir de manera correcta. Sin la doctrina correcta es imposible. Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué cometemos errores? Porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Pero otros enfatizan la doctrina y se olvidan de la práctica, ¿no? Y eso se llama hipocresía religiosa. Cuando uno enfatiza la doctrina y menosprecia la práctica, se llama hipocresía religiosa. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es hipocresía. Decimos creer en Dios, decimos amarle, pero no queremos vivir como Él dice. Las dos cosas son importantes. Si usted es creyente, está llamado a escudriñar las Escrituras, a buscar la sabiduría de Dios como a tesoros, dice la Biblia, pero también a vivirla y practicarla y hacerla su norma de fe y conducta. Es lo que la Biblia nos enseña. Y con estas palabras el apóstol Pablo está recordando a esta iglesia de Éfeso los privilegios que tiene en la redención en Cristo. La iglesia es bienaventurada porque en Cristo puede disfrutar de una vida de paz con Dios en esta tierra y ha sido capacitada intelectualmente para comprender la voluntad de Dios, para entender la doctrina del Evangelio, pero también para aplicarla. Y ese conocimiento bíblico lo puede aplicar porque Dios le dio la capacidad. Y también la iglesia en Cristo tiene la seguridad de una vida eterna con nuestro Salvador. Así que, como dice el apóstol Pablo, nosotros los creyentes estamos completos, ¿en quién? En Cristo. Estamos completos, es lo que está diciendo el apóstol aquí. La iglesia de Éfeso no tenía en realidad nada que envidiarle al mundo. Nada que codiciar de la cultura pagana que le rodeaba. El sistema de este mundo y su príncipe, que es Satanás, de la misma manera que lo hizo en el huerto del Edén, siempre nos muestra el pecado como algo bueno, ¿no? Siempre disfraza el pecado como algo bueno, como algo codiciable, algo que es necesario, algo que es un beneficio que ninguno debería perderse, ¿no? Es algo maravilloso, dice el mundo acerca del pecado. Y la iglesia muchas veces actúa como Eva, se deja enredar por las palabras de Satanás y termina viendo el fruto del pecado como codiciable, ¿no? Empezamos a ver, oiga, pero sí, eso está interesante, ¿no? Eso está como bueno, ¿no? Y se deja llevar por las palabras de la serpiente, menosprecia la palabra de Dios y termina perdiendo la bendición que sí tiene. ¿Recuerdan? Ellos estaban en el huerto del Edén. ¿Qué les hacía falta ya? Nada, ahí estaban. Pero el enemigo les pintó un engaño, ellos accedieron y fueron sacados de allí, ¿no? Terminan perdiendo la bendición que sí tenían por correr tras una ilusión que es falsa, una mentira que solo produce castigo, que produce dolor, que produce muerte. La misma Eva lo reconoce al final cuando ella dice, ¿la serpiente qué? Me engañó. Mire que ella no dice, no, es que hice un negocio con la serpiente buenísimo, ¿sí? Dice así, no, y ahora yo estoy feliz, ¿sí dice? No, ella dice, la serpiente me engañó, yo comí. Pablo recuerda a la iglesia que en Cristo tiene todo lo que realmente necesita, que no tiene nada que envidiarle al mundo, que no tiene ninguna necesidad de estar escuchando la voz de la serpiente. Y ese es un llamado también para nosotros. Nosotros, la iglesia de Cristo, en este tiempo, estamos completos en Cristo.
Ante los ofrecimientos de Satanás tenemos que ser sabios y no necios. Por eso, jóvenes, el mundo les va a invitar, les va a intentar seducir a una vida de inmoralidad sexual, ofreciéndoles placeres sin igual, sin límite, pero que en realidad son solamente destrucción, que son solamente muerte. Y yo les invito a pensar, ¿qué tenemos nosotros que codiciar de la liberación sexual que nos invita al mundo? ¿Embarazos no deseados? ¿Estar en una clínica abortando a un bebé? ¿Eso será lo que necesitamos del mundo? Esa es la realidad, lo que no presentan en las películas, lo que no presentan en las series. En las series solamente presentan que un par de jóvenes se conocen, tienen relaciones sexuales y no pasa nada, todos felices, no pasa nada. Pero no muestran la cantidad de abortos que hay. ¿Cuántas mujeres han terminado muriendo por esa situación? No muestran nada de eso. No muestran las enfermedades, que una de las más terribles es el SIDA. Y que si ustedes no lo sabían, Bogotá tiene un alto índice de SIDA en este momento. Pero eso no lo muestran en las películas, ¿o sí? No, ahí presentan que, la mujer la pasó muy chévere, el hombre también. Sí, pero no muestran más. Es el engaño de Satanás. ¿Qué tenemos que envidiarle? Niños abandonados en bienestar familiar, enfermedades venéreas y hasta la muerte por unos minutos de placer. ¿Será que vale la pena ese negocio? ¿Es que acaso en Cristo no tenemos la posibilidad de formar un hogar, de disfrutar de una pareja? ¿No dice la Biblia, gózate con la mujer de tu juventud que Dios te dio? Nosotros tenemos que pensarlo bien, porque si no terminamos como Eva, aceptando el negocio más absurdo, y terminamos diciendo, ¿la serpiente qué? Me engañó, yo comí. ¿Quién tiene las consecuencias? Uno. ¿Quién tiene que pagar por todo eso? Uno. Lo tercero que nos muestra aquí el apóstol Pablo es la revelación de esa redención. Dios no solamente hizo un plan de redención, no solamente lo ejecuta en el tiempo, sino que Él nos presenta ese plan, nos lo revela. Y en los versículos 9 y 10, Pablo termina hablando de esa revelación del plan de Dios, del plan de redención. Primeramente resalta el hecho de que el mismo Dios fue a quien le plació darnos a conocer su plan. Miren esto, no fue fulano, no fue que alguien vino con el cuento, no. Dios mismo desde el principio le ha placido revelarnos esa redención, y lo ha hecho a través de la palabra, a través de los profetas, a través de lo que Él mismo ha revelado. Y eso era importante aclararlo en ese tiempo, porque había una secta que después fue conocida como el gnosticismo, que decía que la verdad de Dios estaba oculta y que solamente algunos iluminados, ¿cierto?, tenían acceso a esa verdad, ¿no? Hoy en día también tenemos mucha gente que piensa que son los iluminados. Pero en ese tiempo existía esa creencia, y Pablo aquí dice que no, que desde el principio Dios se ha revelado. Pablo le recuerda a la iglesia que Dios siempre ha querido mostrar su plan, revelar su plan, y que lo ha hecho de una manera gradual. Es importante considerar también que Pablo llama a ese plan de redención el misterio de su voluntad, ¿no? El misterio de su voluntad. Y ese propósito eterno de Dios del que nos ha hablado el Señor, pues era un misterio. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo su plan, ¿recuerdan cuándo? En la eternidad. ¿Qué podemos saber nosotros del plan de Dios si Dios no lo revela? Nada. Para nosotros el plan de Dios es un misterio, pero que Dios ha ido revelando gradualmente de una manera progresiva. Y el Evangelio de Jesucristo es esa revelación, es ese plan. El Evangelio de Jesucristo se comienza a revelar desde Génesis con una promesa. ¿Ustedes recuerdan la promesa de Génesis 3:15? Vamos a leerlo, Génesis 3:15. Dice la palabra del Señor en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañar. De ahí en adelante, de esa promesa primera, que algunos llaman el protoevangelio, ¿cierto? De esa promesa en adelante se empieza a desarrollar
el plan de redención. Dios empieza a revelar gradualmente el plan de redención. Es un misterio que ha ido siendo revelado y que haya su máxima expresión ¿en quién? En Cristo. Cuando Cristo viene, Cristo es el cumplimiento de ese pacto que empezó a ser revelado desde el Antiguo Testamento y en Cristo es cumplido. Él lleva a la realidad todo lo que fue una promesa en el Antiguo Testamento, Jesucristo, ¿no? Y ahora podemos decir que entendemos mucho mejor, como dice el apóstol Pablo, ahora entendemos, ¿no? Obviamente de manera limitada por nuestra condición de pecadores, pero ahora entendemos mucho mejor de lo que se trataba el plan de Dios desde el principio. ¿Qué es eso que Dios se había propuesto? Porque el apóstol Pablo dice que ahora entendemos lo que Dios se había propuesto. ¿Qué era lo que Dios se había propuesto? El texto lo dice, que es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esas palabras son interesantes, ¿no? La expresión los tiempos se refiere a las edades, ¿no? Está hablando del tiempo, ¿no? Y recordemos que aunque el plan se elaboró, ¿dónde? ¿Recuerdan dónde se elaboró el plan? En la eternidad. ¿En dónde se desarrolla? En el tiempo. Miren lo interesante, se planeó en la eternidad, pero se desarrolla dentro de ese paréntesis del cual ya nos había hablado el apóstol, que se llama tiempo. Recordemos que el tiempo es un paréntesis en la eternidad. Empezamos en la eternidad y esto va a terminar ¿dónde? En la eternidad. El tiempo es apenas un paréntesis, por eso aquí no está nuestra morada. Esto es pasajero. Pero también, como ya habíamos visto, el plan tiene un propósito eterno, ¿cierto? No es un propósito terrenal, sino un propósito eterno, que el apóstol en este texto define como reunir todas las cosas en Cristo, ¿cierto? Es lo que dice el apóstol. Y esa frase nos habla de un tema importante en la carta, que es Cristo como cabeza, Cristo como la autoridad sobre toda la creación. En el plan soberano de Dios, miren, en el plan soberano de Dios fue por Cristo que se elaboró todo. Todo lo que existe, ¿existe por quién? Por Cristo, es lo que dice la Biblia. El decreto de Dios es un plan diseñado en la eternidad, que se ejecuta en el tiempo y que tiene como finalidad a Cristo, aquel que le da sentido a toda la creación. Si por Él fueron hechas todas las cosas, es en Él que tiene sentido toda la creación. Sin Cristo no hay sentido en este mundo. Por eso la Biblia nos dice en Eclesiastés, el proverbista dice en Eclesiastés, que la vida en esta tierra debajo del sol no tiene sentido. Así dice en Eclesiastés. No tiene sentido. Porque no tiene sentido en sí misma. Tiene sentido solamente ¿en quién? En Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Quiero leerles este pasaje y se los voy a leer hasta el 20. Miren lo que dice. Colosenses 1, 15 al 20 dice, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién estaremos hablando? De Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y miren lo hermoso que es este pasaje, porque solamente en Cristo es que hay sentido para la vida y para la existencia. Solamente Cristo es quien da existencia a todo lo creado, pero también sentido, también unidad, también propósito. Todo fue creado por Él y para Él. Y eso es maravilloso. Dice Romanos 11:36, se lo leo, dice, porque de Él, es decir, de Cristo, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas, finalmente, van a hallar sentido y unidad solamente ¿en quién? En Cristo. Toda la creación es lo que está diciendo. El mundo con sus vanas prioridades, con sus efímeras metas, con sus afanes terrenales,
intenta desviar a la iglesia de su propósito eterno, como lo estaba haciendo allí en Éfeso, ¿no? Pero el apóstol le recuerda que el propósito de la creación es eterno, que la vida en esta tierra no se trata de nosotros, que fue el Señor quien nos puso en esta tierra por Él y para Él. En toda la historia hemos tenido que lidiar con esa tentación de terminar haciendo de lo terrenal nuestra meta, ¿no? Entonces nos terminamos haciendo de las cosas pasajeras nuestra meta. Pero Dios siempre está allí para recordarnos que el propósito de la vida es Dios, que la meta es Él, que Él es el propósito. La creación tiene su razón de ser solamente ¿en quién? En Cristo. La vida tiene sentido en Cristo. El propósito por el cual todo creyente debe vivir es Cristo. Y yo quisiera terminar diciendo, mis hermanos, que al igual que la iglesia de Éfeso, en el tiempo en que el apóstol Pablo escribe la carta, la iglesia de nuestro tiempo también necesita recordar que ha sido libertada de esa condición de esclavitud, que ha sido rescatada de las tinieblas del pecado a la luz de Cristo, que fue redimida para Dios, que ya no pertenece al príncipe de este mundo, sino a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el precio que se pagó por su rescate fue el más alto que se ha podido y se pueda pagar en esta tierra. Y es la sangre de nuestro amado Salvador, de nuestro Redentor, del Señor Jesucristo. La iglesia necesita volver a la Escritura y entender que en Cristo está plena, está completa, que no necesita del mundo. Mis hermanos, el mundo nos dice que necesitamos de Él, ¿no? En todos los sentidos. Nos muestra que nos estamos perdiendo de algo espectacular. Pero la Biblia nos dice que nosotros estamos completos en Cristo. Que no tenemos nada que envidiarle al mundo, no tenemos nada que codiciarle al mundo. En Cristo estamos completos. No podemos olvidar que esto empezó en la eternidad y termina en la eternidad. No debemos permitir que el mundo, con sus vanas prioridades, con sus efímeras metas, con sus afanes terrenales, nos desvíen del propósito eterno que tenemos, que es la gloria de Dios. Debemos vivir conscientes de que no estamos aquí para nuestra gloria, sino para Él, que estamos aquí para Él, por Él, ¿cierto? Y que es a Él a quien pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos. Así que yo quisiera que terminásemos este tiempo orando al Señor, agradeciendo su palabra y pidiéndole que nos ayude. Tenemos que reconocer que como iglesia también nos hemos dejado desviar por la corriente de este mundo, que se nos olvida que hemos sido comprados con un precio maravilloso, a un costo muy alto, que es el precio de la sangre de Cristo, que muchas veces olvidamos que pertenecemos a Dios, que nuestra manera de pensar, nuestro ser debería responder a lo que Dios dice en su palabra. Se nos olvida que somos comprados con sangre por Cristo. Y yo les invito hoy a que reconozcamos eso delante del Señor, le pidamos que nos perdone y nos ayude cada día a ser una iglesia que manifieste esa realidad de la redención. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y oramos al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, queremos hoy agradecer toda tu misericordia, toda tu bondad. Y especialmente hoy, Señor, con esta palabra que nos has dado, Señor, gracias por tu llamado de atención, Señor. Tenemos nosotros que reconocer que nos dejamos arrastrar fácilmente del mundo, de sus prioridades, de sus metas, de sus pensamientos. Y terminamos no solamente pensando como el mundo, sino viviendo en muchas áreas como el mundo. Señor, perdónanos y ayúdanos cada día. La iglesia de Éfeso necesitaba esta palabra y nosotros también la necesitamos. Te pedimos por la obra de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes, que nos permitas, Señor, vivir para tu gloria, honrarte verdaderamente como tú mandas. Ayúdanos, límpianos de toda esa inmundicia que el mundo ha metido en nuestra mente y ayúdanos a comprender cada día que estamos completos en ti. Padre, que cuando el enemigo nos tiente y nos muestre ese pecado que parece tan atractivo, nosotros podamos ver con los ojos del entendimiento que tú has limpiado y podamos ver la realidad, Señor, que podamos ver las intenciones del enemigo, que podamos ver la realidad detrás de sus ofrecimientos. Ayúdanos, guárdanos a todos nosotros
Y también a nuestros jóvenes que se ven tentados por tanta inmoralidad, por tanta inmundicia en esta tierra. Guárdales, hazles sabios, Señor, y no necios. Que no terminemos como Eva declarando que nos han engañado. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, por la obra perfecta y preciosa de nuestro amado Señor. Gracias por ese precio tan alto que pagaste por nosotros. Ayúdanos a honrar ese precio, esa sangre de Cristo, con una vida conforme a tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.